Muy buenas noches, permítame un segundo, por favor. Vamos a dar unos minutos para que, a ver si entran los estudiantes. Tengo 6 estudiantes, esperemos que entren, pues, los 6, ¿verdad? Vamos a ver. Mientras, déjenme abrir una, una hoja que hice. Bueno, me voy presentando. Soy el licenciado, el maestro Alberto Córdoba Galarza, maestro en Derecho. Pues yo soy el encargado de darles el derecho individual del trabajo, esta materia muy bonita que pertenece al área del derecho social. Y bueno, pues todas las áreas del derecho son muy interesantes para aprenderlas, pero bueno, todo lo que es el derecho se divide en varios rubros para su estudio, su conocimiento y también para su mayor facilidad de abordaje que podamos tener con él. Bueno, pues en el orden del día en el que vamos a tener hoy, que es derecho individual del trabajo, vamos a ver lo que es el derecho del trabajo. Eh, Vamos a ver lo que son sus antecedentes históricos, cuál es el concepto, sus principios rectores y las fuentes. Es lo que vamos a ver hoy, que es el orden del día.
Y, y bueno, hubiera estado muy bien que ojalá ahorita todavía hay tiempo que entren los estudiantes, que entren ustedes, este video se graba para que posteriormente, si alguien lo quiere ver, de mis alumnos, lo pueda hacer. Voy a dejar un poco, es una plática, clase de esta materia interesante y que, bueno, pues nos podremos seguir comunicando y si tienen alguna duda, podría ser a través de la plataforma de Santander, donde tenemos aquí las actividades y donde tenemos la comunicación ustedes y yo. Bueno, vamos a ver lo que son los antecedentes históricos. Pero antes que nada, quiero decirles, quiero comentarles el fundamento legal del derecho individual del trabajo y del derecho colectivo también, porque son los dos. Está en el artículo 123 constitucional, en el artículo 123 constitucional. Entonces, allí tiene dos apartados, el apartado A y y el apartado B. Esto uno se va refiriendo al apartado A, se refiere a los trabajadores en la iniciativa privada y en el otro se refiere a los trabajadores del Estado. Y dentro de los trabajadores del Estado, pues también van a tener seguro médico, el servicio social, el servicio por parte del ISSSTE, que son para todos los trabajadores que están prestando sus servicios al Estado. Y todos aquellos individuos que prestan sus servicios a la iniciativa privada, le va a corresponder al Instituto Mexicano del Seguro Social que los atienda. Bueno, entonces, lo que ¿qué es el derecho del trabajo? Bueno, pues el trabajo en un momento dado es el esfuerzo que hace una persona para realizar algo y que a cambio recibe una cantidad de dinero llamado salario o sueldo, ¿verdad? Donde a cambio de ese esfuerzo que realiza el trabajador, pues va a recibir una remuneración. Aquí también nos dice la apunte que ciertos autores hablan de este término en el sentido de que viene de traba, y esto es así debido a que para algunas personas el trabajo representa una traba porque lleva la realización de esfuerzo. Bueno, hay varias connotaciones. El diccionario de la lengua española lo define como el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. En efecto, y conforme a lo anotado antes, todo el trabajo demanda un esfuerzo de quien lo va a ejecutar y tiene por finalidad la obtención de, pues, de ciertos satisfactores como es el salario, el sueldo. Por lo general, este salario que se percibe a través de un dinero cierto y constante. Hay lugares como en China que a los trabajadores se les paga en especie, ¿verdad? Se les dan objetos por su pago. Pero bueno, en el resto del mundo es a cambio de una cantidad cierta y en dinero lo que se recibe por un trabajo. Ahora bien, vamos a ver lo que es la definición del derecho del trabajo. En aquí ampliar para que... muy bien. Nos dice aquí que hay distintas posturas sobre la forma en que se debe atribuir una definición a nuestra materia. Algunos opinan que se tiene que dar al iniciar el estudio una disciplina para que de esta manera nos sirva como guía. Otros sostienen que
primero se debe conocer los elementos de la disciplina y posteriormente la introducción en una definición. Algunos más consideran que es inútil dar una definición debido a la constante evolución del derecho del trabajo, pero de todas maneras no es que sea inútil porque al final de cuentas estamos hablando, no es que estemos constantemente estemos cambiando lo que es el trabajo. Sí, el trabajo cambia, la forma de trabajar, los trabajos cambian, ¿verdad? Antes que no existiera la computación, pues una secretaria se desempeñaba a través de una máquina de escribir y pues ya tanto estaban acostumbrados a ello con el papel carbón, pues todavía hay, existen, a lo mejor ya muchos de ustedes ya ni conocen cuál es el papel carbón, en donde se metía a la máquina de escribir una hoja con 3 o 4 hojas intercaladas en papel carbón y esto hacía que al momento de meterlas y escribir, en la primera hoja traspasaba y copiaba con el papel carbón a las hojas posteriores. Después se inventó la máquina de escribir eléctrica, que pues ayudó bastante a al trabajo en este caso de la secretaria, y, y bueno, tenía una forma de corrector, porque antes se borraba con goma había una formita que le llaman esqueleto, ¿sí? O calavera le decían, y borraban las líneas donde se habían equivocado. Posteriormente las máquinas de escribir tenían su propio corrector, se podía regresar y tenía su cinta blanca en el cual ponía la letra donde estaba equivocado o errónea, ponía blanquito y entonces en ese momento pues ya se le corregía. Hasta que salieron las computadoras y el procesador de textos. Y esto también generó una limpieza en los trabajos y un ahorro también en el papel, porque también para que las hojas copias salieran lo más nítidas posible, eran hojas que todavía las venden, pero ya no se usan casi, que se llaman hojas cebolla, ¿sí? Que son muy delgaditas, casi transparentes, para que pudiera el original pasar a la copia lo más nítido posible. Entonces ya cuando vinieron las computadoras, pues se revolucionó todo porque pues, no había ni siquiera departamento de informática en ningún lado. Ahorita en cualquier empresa seria que conozcamos, ya con una actividad empresarial, pues tiene cuando menos una máquina, pero tiene su departamento de informática, en donde pues ya se requieren ya es una carrera, porque no existía esa carrera hace unos 30, 40 años, no existía la carrera de ingeniero, licenciado en informática, y pues se requieren personas que hayan estudiado ya sea ingeniería en sistemas eh, o en licenciatura en informática, las cuales se les van a contratar para que informaticen toda la oficina o toda la empresa de una manera eficiente y adecuada. Entonces, pues esto vino a revolucionar el trabajo en el cual ya son otros tipos de trabajo, pero el trabajo sigue siendo igual. Lo que estamos hablando de la definición, precisamente, bueno, pues de un lado tenemos al patrón o el empleador y por el otro lado al trabajador o al empleado. Eso no va a cambiar nunca. Lo que puede cambiar puede ser la actividad, pero aún así, cambiando la actividad en la definición, no, no, nos, no nos detenemos en ningún momento a especificar en qué tipo de actividad, simplemente especificamos en la definición, se especifica que es para realizar una actividad, ¿cuál? Pues la que sea, por la cual se va a contratar a una persona por parte del empleador para que realice ese trabajo, ya sea que estemos hablando desde el obrero, albañil, hasta el alto ejecutivo de una empresa, sí, un alto ejecutivo, un gerente, un director general, todo eso pues ya se hace a través de un sistema de cómputo, un sistema donde todo pues está computarizado, todo está informatizado, toda la información ya está dentro de unos aparatos
que en un momento dado se llaman servidores, y estos son los que van a conservar la memoria y toda la información que tiene la empresa. Y así requiere de la impresión de alguno de ellos, pues se hará en papel. De hecho, también en el gobierno de hace muchísimos años, gobierno municipal, el gobierno local y el gobierno federal, pues dentro de todos sus archivos, como el Archivo General de la Nación, como también el Registro Público de la Propiedad, por decir un ejemplo, eh, están digitalizando toda la información muchísimos años, eh, se hizo en papel. Pero ustedes saben que el papel se deteriora con el tiempo, por mucho cuidado que se tenga, se va deteriorando con el tiempo, se va borrando la tinta y pues es el problema que tiene un documento. Hay documentos que son de muy buena calidad y duran mucho tiempo más, pero no todos tienen esa suerte. Y entonces han informatizado lo que es el registro público de la propiedad a casi todos los estados de la República de México, eh, incluyendo la Ciudad de México. Todos han digitalizado todos los expedientes que tienen ahí. Ya, si quieres buscar algo, lo buscas primero ya en un sistema de cómputo, en una computadora que lo tienen ahí. Ya si lo requieren, los sacan el documento y te lo entregan, te lo prestan para que lo veas. Necesitas una copia para los derechos, etcétera. Entonces han cambiado porque se han contratado ya a nuevo personal que sepa de esto. También, pues, sí siguen existiendo las secretarias. Las secretarias son un factor muy importante en las empresas porque es quien, pues, es la cara del jefe o de la oficina de donde se encuentran, y pues ya sea que levanten el teléfono, las respondan las llamadas, hagan las citas, chequen las citas del jefe, eh, toda esa parte, sí, pero, y otra, también que realicen trabajos en el sistema de cómputo, en la computadora, en donde se hacen escritos, se hacen contratos, etcétera. Pero ya no es el uso de una secretaria como antes, ¿sí? De hecho, también ya hay programas que ya están probados y que el propio jefe, en lugar de dictarle a la secretaria, simplemente tiene el computador, empieza a dictarle al computador y el computador empieza a escribir lo que la persona, el jefe o el empleador esté trabajando, lo que quiere en el documento. Esto va incluyendo que si se equivoca, bueno, hay funciones en las cuales puede regresar para borrar y todo, pero ya con el puro reconocimiento de voz, el computador va a realizar las funciones de secretaria. Y de hecho tiene autocorrección, como lo hay cuando nosotros estamos escribiendo una carta, o a lo mejor estamos redactando un contrato, etcétera. Entonces, sí, los trabajos han cambiado, pero la actividad no. O sea, la actividad de cierta manera, bueno, es un trabajo, siempre se va a requerir dos partes: la parte que necesita emplear a alguien y la persona que requiere emplearse para obtener una ganancia a cambio de su trabajo. Entonces, eso es lo que mueve al mundo, las necesidades, ¿no? Las necesidades que hay eh, que mueven al mundo para poder llevar a cabo este tipo de conductas. Y bueno, también como puedo comentar que el derecho, antes de continuar, y ahorita saludo a Oscar, Alberto, el derecho se divide en tres: para su estudio y para su conocimiento. Y esa división va a corresponder a tres rubros: el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Y a- ahorita paso a explicar esta parte. Oscar Alberto, muy buenas noches, ¿me escuchas?
No sé si puedas, tienes activo tu audio. Sí, 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 ¿me escucha? Creo que sí, sí lo escucho perfecto. Ok. Eh, espérame. Pero yo quisiera escucharte. Entonces, a ver, ahora sí, puedes hablar, a ver si escucho tu audio. A ver, sí, sí, sí. Ey, Ok. No sé si puedas, bueno, si no tienes ningún inconveniente para activar tu cámara, ¿podrás? a ver, Muy oh, bien. creo que tengo algún problema ahí. Ya te estoy viendo, Oscar. Ah, Ya te veo. listo. Ujú. ¿Tú te ves? Sí, está un poquito mal. ¿Me escucha? Sí, ¿Sí me está escuchando? sí, sí te escucho. Ah, ok, perfecto. Sí, es que esta computadora tiene un poquito de problemas, pero Sí, a gracias. veces pasa esa parte. Sí. Aquí nada más que sí te escucho, aunque un poco bajito, pero sí te escucho. Estoy viendo, tengo aquí a mi máximo nivel mi volumen y déjame ver si aquí tiene volumen lo que no. Bueno, Mm. pues bienvenido. Eh, has tenido también, ya supongo que ya te he hecho te he calificado algunas actividades, Oscar. Sí, así es, ya algunas, ya la mayoría de hecho. Bien, ¿qué te ha parecido la materia de derecho laboral? ¿Qué es lo que me puedes comentar de la materia? ¿Qué Pues te llama la atención? me ha gustado mucho, la considero una materia muy importante, sobre todo en este país, como hicimos el comentario en alguna de las actividades. Y sí, se me hace de mucha trascendencia todo lo que hemos visto hasta el momento. Sí, sí, lo que yo ahorita estaba explicando, porque dije, bueno, hay veces no tengo quórum, entonces dejo un poco de plática, un poco de clase, para que después quien quiera entrar y escuchar, pues dejo ahí grabada la, este, la videoconferencia, ¿no? Entonces yo estaba yo comentando que que las actividades que las actividades del trabajo han estado, han estado cambiando durante el tiempo. Eh, en las definiciones que estaba yo dando, hay autores que te dicen que han cambiado las definiciones porque han cambiado también las actividades. Yo digo que no es necesario que la definición cambie de acuerdo al cambio de actividades, puesto que no importando la actividad que sea actual o haya sido ya actividades anteriores, a lo que se va a referir el derecho laboral y en una definición es que tenemos dos partes, que es el empleador o el patrón y el complemento que viene siendo el trabajador o el empleado, en las cuales se van a complementar. Cuando hay una persona física que se dedica a los negocios así por sí sola, bueno, pues a lo mejor puede tener actividades empresariales y no contrata a nadie, pero pues bueno, lo que él trabaja pues es para él y trabaja él y él es su propio empleado. Pero a veces cuando ya van creciendo, pues requieren de gente que les ayude y van creciendo junto con los ingresos que tienen, pero no pueden hacerlo todo. Entonces, no importa qué actividad sea, pero la definición del derecho de trabajo es que tenemos un empleador, es cuando un empleador contrata a una otra persona llamado empleado o trabajador para que realice ciertos trabajos a cambio de una remuneración de cierta y en dinero. ¿Por qué digo esto? Porque tú me vas a decir, bueno, pues es lógico, pues el pago es en dinero. No siempre, o sea, la mayoría sí, o sea, se entiende que el pago es en dinero. Por ejemplo, en China no siempre les pagan en dinero, les pagan en especie.
Y hay veces que en otras ocasiones no es en paga de dinero, a veces en pago de tiempo, o a veces en pago también de alguna especie o de alguna prestación. Pero en común, sí es verdad, o sea, en común estamos hablando de a cambio de una remuneración, a cambio de una remuneración económica, que para todo, yo creo que todos trabajamos, lo ideal es trabajar no necesitando también dinero, ¿verdad? Eso es lo ideal. Claro. Eh, sin embargo, aunque no necesitas tú el dinero, yo creo que el ser humano no está aquí en este mundo nada más como para venir a pasársela bien y a lo mejor, pues aquí nos la vamos a pasar en la playa, viendo el sol, las estrellas. Yo creo que tiene que ser algo, o sea, yo creo que tiene que evolucionar y tiene que crecer también en sí mismo. Y aquí yo lo que veo es que la economía y el dinero nos forza, a muchos, forza a que haya esa actividad, porque si no, muchos no estarían haciendo nada. ¿Sí? Hay gente que tiene mucho, mucho dinero y se la pasa en hacer nada, pues ¿qué tiene que hacer? Nada, pues se amanece, eh, pues no tiene nada que hacer, ya ves qué hace, va y viene, porque a lo mejor le dejaron una fortuna, ¿sí? Pero Claro. bueno, pues yo creo que también hay que darle una prestación a la sociedad y no nada más a ellos, sino también es una forma de crecer nosotros como seres humanos, ¿no? Pero pues gracias a la economía nos obliga. A ver, creo que se paró un poquito la imagen. Dinero y quieren más. Y hay quienes lo ven mal, pero pues, ¿por qué? Digo, ganar dinero no es malo. Es una buena ambición, pero tiene que poner reglas. También hay que poner reglas en el sentido de que, por ejemplo, hay empresas que tienen a sus trabajadores, los hacen trabajar mucho al grado que raya a la parte de la explotación. O sea, eso tampoco es bueno. ¿Sí? Rayan en la explotación porque los explotan, les exigen, les exprimen y les pagan un poquito. Cuando estas personas son gente obrera, son gente que trabaja porque necesita comer, tiene familia y no les alcanza, ¿verdad? También hay que ver el otro factor, Oscar, que aparte económica y la parte de la inflación, ¿no? O sea, realmente no todo el mundo puede tener todo el dinero del mundo, porque realmente escasearían también las cosas, ¿sí? Si todo el mundo tiene dinero para comprarse un refrigerador, vamos a poner el ejemplo, es un ejemplo, un refrigerador o lo que tú quieras. Si todo el mundo tiene para comprarse un refrigerador, una computadora, algo, al rato escasearían esos bienes. ¿Por qué? Porque Claro. todo el mundo tiene para comprar, entonces tú vas a la tienda y pues no hay. Ya se acabaron, no hay forma porque todo el mundo, pero ya como no todos tienen ese poder de compra, de poder de venir, pues ahí están. Y el que tenga se lo lleva, otro con esfuerzo, y otro pues de plano no se los llevan porque pues no lo tienen. Entonces los bienes ahí van a continuar. Entonces así es como se mueve dentro de la. Pero esa es parte, creo que también estamos tocando parte de una materia llamada economía, que también en derecho le llamamos derecho económico, y hay materias que se llaman teoría económica, derecho Ok. económico Sí, y, sí, sí. y derecho mercantil también. Entonces, aquí estamos en derecho laboral, pero están muy, muy relacionadas. Y estaba yo comentando que el derecho se dividía en tres para su estudio: derecho público, derecho privado y derecho social. ¿Tú sabes cuál es en dónde entra cada uno, qué tipo de normas jurídicas entran en cada uno? Yo creo que Eh, sí, Oscar. pues sí, Perfecto. más o menos, más o menos un poquito. En derecho público, ¿en qué normas estarían ahí? Ok, pues en el derecho público entraría todo lo que tiene que ver con la población en general, ¿no? Mira, um, ok, te lo voy a explicar de una manera, es muy sencillo. Si yo te pregunto, Oscar, para ti, ¿qué es el derecho? ¿Tú qué me contestarías? En términos generales, ¿qué es el derecho para ti?
el derecho, pues es el conjunto, le pudiera llamar yo, es el conjunto de normas, leyes que rigen la convivencia de la sociedad, para lograr una estabilidad social de paz, pudiera ser. Muy bien, muy bien. Es un conjunto de normas jurídicas para lograr la estabilidad social. Yo te lo aporté. No me la sabía así en esa definición, pero está correcta, Ah, porque pues muchas realmente, gracias. realmente el, el, el objetivo del derecho es tener un bienestar social, una paz social. Ok. Entonces, como tú, muchos alumnos que él tengo, cuando les pregunto qué es el derecho, me dice que es un conjunto de normas y lo que sigue, lo que Sí, tú me dijiste, ¿sí? Ahí es donde varían muchos. Es un conjunto de normas jurídicas que van y unos me dicen una cosa, otros, otros también. Pero realmente el derecho nada más es un conjunto de normas jurídicas. ah, ¿Tú no, qué me dices? engloba mucho todo, sobre todo la aplicación de esas normas jurídicas, ¿no? La aplicación de normas, bueno, sí, pero va bien, creo que está dentro de lo mismo. Pero antes de seguir, ¿de qué estado de la República eres o estás? Yo soy de Sonora, Ah, muy bien, y estás en Sonora. estoy en Sonora, sí, en Guaymas, Sonora. Ah, muy bien, Oscar. Ok, bueno, te comento que aparte es que el derecho, para que lo podamos entender bien, poco a poco, hay que entenderlo, ¿sí? Claro. Es muy bello. En nuestra materia, nuestra carrera es preciosa. Bueno, yo la quiero, la amo mucho y a mí me ha gustado desde que pisé el primer día en la facultad, que pisé Derecho, me gustó. Pero bueno, y seguí. Pero el derecho, aparte de ser un conjunto de normas, el derecho se divide, tiene dos vertientes. Antes del conjunto de normas, es vista como una ciencia. El derecho es una ciencia. Y luego, si abrimos una llavecita, ponemos derecho y una llavecita, es derecho como ciencia y abajo derecho como conjunto de normas, como tú dices, ahí están las dos vertientes. ¿Y qué es el derecho como ciencia? El derecho como ciencia es la ciencia que va a estudiar, y te lo estoy diciendo a rasgos muy genéricos, ¿eh? Porque Sí, sí, tienen sí. más profundidad, pero no me voy a meter ahorita en eso, pero es muy genérico. Un, el derecho como ciencia es aquel derecho, es aquella ciencia del derecho que va a estudiar la conducta de los hombres, y al hablar de los hombres no me refiero a los hombres varones, me refiero a los hombres humanos, hombres humanidad, es decir, incluyo a la mujer, ¿de Claro, acuerdo? Entonces digo, no es que el periodo del hombre cuando se inició, hombre humano, pues varón, mujer. Entonces, aquí me refiero que es aquella ciencia que va a estudiar la conducta del hombre en una sociedad. Así a grandes rasgos, tiene más profundidad, pero digo, no me voy a meter, a grandes rasgos viene siendo, es un estudio de la conducta del hombre conviviendo en una sociedad. ¿Y qué va a estudiar? Pues bueno, pues precisamente eso, cómo convive la gente, cómo convive el hombre. Tú sabes que el hombre, Cicerón hablaba de que el hombre no es un ser ermitaño por naturaleza, sino más bien es un ser politicón, es un ser que es muy sociable. Y es sí, cierto, si los animales como las hormigas y los leones y todo esto siempre andan en manada. ¿Por qué? Porque requieren de un grupo, no las abejas, no te puedo poner de ejemplo, el hombre no puede soslayarse, puede estar aislado a eso, y requiere también de la comunidad. Pues imagínate que tú sabes que una persona que esté sola se vuelve loca, claro. ¿sí? Sí, realmente, ¿por qué? Porque no tiene con quién interactuar y con quién chocar, con quién rebotar con todas las ideas. Entonces, requiere el hombre por fuerza la convivencia. Pero esto se complica cuando empieza a ser más gente, y empieza a ser una sociedad. ¿Y qué sucede? Pues depende de la educación, que no todos tenemos la misma educación, es donde vamos a tener problemas. En donde pues yo estoy educado de una manera, tú estás educado de otra, aunque debe ser de una manera más o menos genérica, y de ahí pues cada quien sus costumbres, pero a veces no respetamos, y esa es la palabra.
Al momento de que nosotros tenemos la convivencia, todo estaría bien mientras que respetemos al otro. Pero el problema es ese, que no respetamos al otro. Y al no respetar al otro se requieren de normas que regulen esa relación que hay entre uno y otro. Por ejemplo, máxime si hay un trato que hay entre dos personas o dos partes, en donde hacen un contrato de compra-venta, en donde hay dinero de por medio, hay un bien de por medio y va a haber un intercambio y una de las dos falla. No creas que el que no recibió la prestación se va a quedar tranquilo. Obviamente pues, va a reclamar y para esto tiene que estar el Estado presente para poder dirimir esas circunstancias, porque en muy principio, como tú sabes, la ley del talión, Sí. me haces ojo por ojo, diente por diente, y yo te hacía, nada más que aquí el problema es que pues, me hacían, me robabas, pues voy y te corto la mano. Ah, me cortaste la mano, ahora vengo yo y te corto las dos, y era un cuento nunca acabar, hasta que el Estado dijo, basta, y la materia penal la llevo yo, sí, porque en un momento dado así era, y el humano así es. Entonces, empezaron a venir las reglas, ciertas reglas, que una de ellas era el respeto. Hay que respetarse, y si mientras que hay respeto, adelante. Vamos, si en un juego de mesa, dime si no hay reglas para hacer un juego de mesa. En el ajedrez, hay reglas, ¿cierto? Y el de serpientes, escaleras, el que tú me digas. La baraja, el Cualquiera turista. tiene, exacto. Simplemente Ahora en un imagínate, Monopoly. mande usted. Simplemente en un Monopoly, le digo, como hay de reglas. Exacto, hay reglas. Legales. Entonces, no pueden hacer todo, jugar todo lo que como quieran, ¿no? Y el que la falte, pues hay sanciones de esas reglas en ese juego. Entonces, con más razón hay en una convivencia en la sociedad. Entonces, el derecho va a estudiar la conducta humana y va a decir en un momento determinado qué reglas se va a imponer. Pero para esto, antes del derecho, existieron ya, antes de ser derecho, existieron otras normas que empezaron a regular a la sociedad. Y te voy a decir cuáles. Una de ellas, las normas religiosas. Dos, las normas sociales. Tres, las normas morales. Estas tres empezaron, de las cuales de estas tres después existe el derecho y el derecho se nutre de esas tres, sobre todo de las derecho de religioso. Y Sí. dentro del derecho religioso tenemos a los 10 mandamientos. Claro. Hay una sabiduría tal en esos 10 mandamientos, Oscar, que a una interpretación distinta, pero si tú ves cada uno de los mandamientos, están en el derecho, tanto mexicano como en casi en todo el derecho del mundo. No matarás, homicidio, no robarás, digo, el cuidado del patrimonio, no serás a tu mujer, tu prójimo, también no está bien visto. El amarás a Dios es el primer mandamiento, me vas a decir que amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué te está queriendo decir? Pues que tienes que respetar a los demás. Si lo interpretamos en una manera jurídica es eso. Y luego el segundo mandamiento te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez, eso es el respeto. Si tú respetas al otro, no vas a tener tus problemas, ni la sociedad tendrá problemas. Ahí está el segundo, y más los otros que te acabo de mencionar. Claro. En materia laboral, por ejemplo, dice, santificarás a las fiestas. Pues en derecho laboral te está diciendo cuáles son los días festivos que las personas que puedan, o sea, y te puedo, te enumero cada uno y todos a su manera está en el derecho. Entonces el derecho aterriza todo lo que es las normas religiosas, ¿sí? Los 10 mandamientos de aquel entonces y también las reglas, por ejemplo, sociales, que vienen siendo hechas por costumbres. Un ejemplo, antes, en los 90s, no sé de qué generación seas, si ya habías nacido en los 90s o no, pero en los 90s todavía se podía fumar en todos lados. Había lugares que te decían, no, aquí no puedes fumar. Como en el metro de la Ciudad de México, te ponían en un letrero, dice, el cigarrito y el tache. ¿Sabes quién le hacía caso? Nadie. Y tú ibas a los andenes y veías en las vías llena de colillas de cigarro.
en los años 70, 80, ¿sí? Mm. En un lugar donde decía prohibido fumar y pues ni pelaban el letrero, ¿no? Pero ¿qué sucedió en los 90? El derecho decidió tomar de esa norma social, acogerla en su seno, aterrizarla y decir que a partir de cierto momento, en la publicación en el Diario Oficial de la Federación, que no se puede fumar en lugares cerrados y en lugares públicos. Y aquellos restaurantes que se sorprendieran, que estuvieran los clientes humanos, iban a ser cerrados, iban a ser clausurados. O sea que ya los dueños y los patrones, primero pues protestaron. No, pero es que mi negocio, la gente viene no tanto para comer, viene a tomarse el cafecito con su cigarro, pues voy a quebrar. Muchos decían así, pues ya vimos que no, ¿sí? Y muchos también agradecimos, porque luego, no sé si fumes o no, No, no. pero yo tampoco, pero me ha tocado que luego me sentaba en una mesa y cuando se podía fumar, y la de al lado estaba fumando, te llegaba todo el Sí, humo, ¿no? sí, Y no le puede hacer nada, pues cómo está en su derecho. Bueno, ahora me ha tocado, yo ahorita estoy en Dolores Hidalgo, Guanajuato, ahorita estoy radicando acá, pero viví mucho ok. tiempo en Ciudad de México. En Ciudad de México hay un lugar que no sé si conozcas, que es Coyoacán. En Lo he Coyoacán escuchado. es un lugar muy turístico, muy como hippie, pero bonito, y hay Lo un veo en café que se Metrópoli. llama El Jarocho, Ah, ¿sí? ok. Y en el Jarocho, pues es un café popular. No hay mesas adentro, nada, pero hay bancas en la banqueta que ellos pusieron y tú puedes comprar el café, te sales y te sientas ahí en la calle. Y tienen, pues estos sí tienen su capota y todo, está bien. Y me tocó una vez que voy y me siento ahí con mi café, no inventes, Oscar, o sea, de repente todo el humo, un humo del cigarro, pero haz de cuenta que me lo estaban echando en la cara, aquí en Sí, la nariz. Cuando volteé era una señora que estaba ahí, ¡fum! Y el aire, pues como estaba soplando en contra hacia mí, pues me tuve que parar, yo ni modo que le dije a la señora, no fume, pues estaba en la calle y estaba en su derecho, pues el que tenía que moverse era yo. claro, Yo no lo haría. Yo si estuviera fumando y veo que le está llegando al otro, pues yo la verdad me paro por pena, yo, claro. y me voy a fumar otra para no molestar, pero hay gente que no es así como tú, y tampoco la vas a educar, y aunque la No, quieras y se educar, enojan. pues te va a mandar el carambas, No, ¿sí? y se enojan, sí, sí, traen muy Y se arraigadas sus enoja, ¿eh? ¿Por costumbres. qué? Pues vaya usted, si yo estoy aquí en la banqueta y todo, pues sí, te arriesgas que te contesten de esa manera, ¿no? En los casinos también Entonces, pues había ya, mucho yo lo que problema. hice fue pararme y ya. Entonces, ese ejemplo que hubo, y te digo, que también el derecho tomó del, este, del derecho social, eh, perdón, del derecho social, de la norma social, la tomó y la hizo una norma. Entonces ya es obligatoria, ya no te están preguntando si quieres o no fumar, porque al ser una norma jurídica, la palabra jurídica quiere decir coercitivo y coercible quiere decir obligatoria. No te están preguntando que si quieres o no. Yo te pregunto, Oscar, ¿te agrada pagar impuestos? No, pues obviamente que no. Yo creo que a A nadie. nadie, ¿verdad? Pero pues no nos van a preguntar si queremos o no. No, Es una imposición, claro, ¿cierto? claro. ¿Por qué? Sí, Porque está en la norma. Hay una ley llamada Código Fiscal de la Federación y aparte en la Constitución, en el artículo 31, fracción cuarta, te dice que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público de una manera proporcional y equitativa. De allí salen todas las leyes fiscales. El IVA, el ICR, el Código Fiscal, sus reglamentos. De ese simple artículo de la Constitución sale todo. Y pues si está en la ley, que ya nos aguantes. amolamos, porque ya tenemos que cumplir si caemos en el supuesto de la norma, porque la norma te dice, si tú ganas a partir de tanto para acá, pagas, y si ganas menos, igual no pagas. Entonces, son todos lo que te dice. ¿Qué otra norma social a ti se te ocurre que también era social y que el derecho la tomó para sí mismo, aparte del cigarro? Pues el de los disturbios pudiera ser.
El de los disturbios. reglamentar lo de los disturbios, ¿sí? Lo de las banquetas, lo del, bueno, o sea, a lo que te refieres, ¿no? Las manifestaciones y todo, que ya lo reglamentan de que tú no puedes circular por la banqueta, tienes que circular por una parte y todo, en fin. Otra, por ejemplo, Lo de los altos niveles de música y todo eso, ¿no? es eso, la basura. Antes todo el mundo tiraba la basura pues, en la calle, ¿no? Ahora ya hay un reglamento que vas hasta, no te vas al bote, pero sí te vas con una multa muy fuerte si estás tirando Basura. basura. Y eso, bueno, pues no es federal, es local, pero creo que todos los estados tienen un reglamento que está prohibido que tires basura Sí, en la calle. claro. ¿Sí? Entonces antes no estaba sancionado. Y así entonces el derecho, fíjate, cuando yo te pregunté qué era el derecho, me dijiste un conjunto de normas, antes de ser un conjunto de normas, eran otro conjunto de normas, pero no jurídicas, en las cuales de allá las baja el derecho y dice, esta me sirve, esta también, y va formando sus normas, pero jurídicas, ¿sí? De las normas religiosas, pues las tomó todas, obviamente. Y, por ejemplo, otro ejemplo tenemos, no era norma religiosa, no era, más bien me refiero a que no era mandamiento. ¿Te acuerdas cómo eran como las actas de nacimiento antes? Muy hace muchos años, hace principios del siglo XX, del siglo XIX. ¿Quién las llevaba a cabo? El registro de quien nacía, el matrimonio, ¿quién llevaba a cabo esos registros? Era la iglesia, ¿no? La iglesia, el Estado no, el Estado no lo llevaba. La iglesia fue la que dijo, a ver, vamos, llegaba el bebé, lo bautizaban y le extendían una constancia de nacimiento y todo. Te ibas a casar, te casaba la iglesia y te daba una constancia, pero el Estado no tenía nada que ver en eso. Posteriormente, cuando don Benito Juárez García, nuestro célebre presidente de mexicano muy renombrado y reconocido también en el mundo, este señor, pues separó a la iglesia del Estado, uno, y luego después, como vio que eso era muy necesario, lo tomó y en un registro civil dijo que se iban a llevar, se van a seguir llevando los registros de nacimientos, de defunción y los matrimonios. Y a la fecha, pues existen dos tipos de matrimonio, el religioso y el civil, ¿verdad? Entonces, ¿mandé? Respetando también las creencias religiosas, ¿no? De cada quien, pero pues de entrada tiene que ser lo legal. De entrada tiene que ser lo legal porque eso es lo que te va a obligar cuando tengas un conflicto en tu matrimonio, porque la iglesia ahí sí no tiene la autoridad para hacerlo. Ahí la iglesia es más que nada por cuestiones de costumbre y más que nada por devoción a Dios, porque pues también tú si crees en Él, quieres que te vaya bien, pues tú tienes tus creencias. Sí. Digo, yo no critico las creencias de nadie. Digo, yo soy católico también, no fanático, yo creo en Dios Todopoderoso, pero yo también lo hago a mi manera. Soy católico, yo voy a la iglesia, yo voy a eso, sí respeto mucho a los sacerdotes y me acerco con ellos, pero no es como antes de que lo que decía el sacerdote a lo que decía se hacía. Ahora ya no tanto, tampoco, pero sí es muy bueno, muy buen consejero, los buenos sacerdotes, porque hay de todo, ya sabemos, los buenos sacerdotes son muy buenos consejeros, eso sí, y son muy estudiosos, porque he estado yo en universidades, la Universidad Pontificia de México, soy egresado de la Universidad La Salle y estuve en la Universidad Marista. Todos ellos son religiosos y realmente tienen su propia comunidad y de verdad me quito el sombrero para ellos. Y ellos te respetan, no te meten religión, no te meten, pero sí te meten ciertas actividades para que seas más humano en muchas cosas, pero no te obligan. Tampoco era como antes que llegan y a ver, antes de empezar la clase, a rezar y un rosario y después hora de la clase. No, ellos también separan esa parte.
Y así tú Órale, quieres qué bien. acercarte a la comunidad de ellos, de los hermanos y todo, es cosa tuya, tanto como profesor como alumno. Y es muy padre porque cuando tú te acercas a ellos sientes pero la buena vibra. Ahí nadie te dice, la vas a sentir porque no. Tú vas y luego sientes el buen sentido, la buena vibra, todo, y por tu propia voluntad te apegas, ¿sí? Ahí nadie te obliga. Entonces son cosas muy bonitas. Y son gente también que convive y que también son gente muy bonita. Pero bueno, ya no me quiero desviar, pero sí, este, el derecho, permíteme. Este, el derecho toma de la ciencia pues estudia todas esas normas, todas esas conductas humanas, las estudia, y luego Sí, después la ciencia del derecho, y luego aquí decide cuáles son las que van a utilizar como normas jurídicas. Y también la ciencia del derecho va a estudiar la parte de las leyes, su, sus antecedentes y ¿cómo le llaman? El derecho comparado, cuando se compara con otros claro. países, ¿sí? Entonces ahí van a hacer el derecho. Y de ahí, pues bueno, ya tenemos el derecho, y el derecho es uno, pero hay tantas actividades en el humano que no podemos clasificar en un solo derecho, una sola actividad. Por ejemplo, tenemos materia penal. Ahí tenemos, ¿qué tenemos ahí, Oscar? En la materia penal, en el Código Penal. Todos los delitos, todos los tipos Todas de las delitos. conductas que no se deben de hacer. Es un Así catálogo es. de lo que no se debe hacer. Y son los delitos y castigos. Pero si metemos el derecho laboral, no tiene nada que ver con el penal. Aquí se va a regular las relaciones entre patrón y empleador, y las prestaciones, y también cómo se va a pagar y cómo va a ser la jornada de trabajo. Entonces son dos cosas diferentes. Claro. Y en derecho mercantil, pues estamos hablando de iguales. Yo soy comerciante, tú eres comerciante, pues los dos nos dedicamos a los negocios, pues vamos a, ¿qué te parece si tú te dedicas, no sé, a una actividad, yo me dedico a otra y podemos juntarnos nuestro esfuerzo y hacemos un negocio, hacemos un contrato y somos socios? Entonces ahí estamos hablando de un derecho corporativo, un derecho mercantil. No tiene nada que ver con el laboral ni con el penal. Entonces, así es como el derecho se divide: derecho público, privado y social. En el derecho público tenemos todas las normas que tiene que ver el Estado: derecho constitucional, derecho administrativo, derecho fiscal y derecho penal, y entre otros. En derecho privado tenemos dos: derecho mercantil y derecho civil, en derecho Estoy privado. anotando, ¿eh? Sí, adelante. Entonces, Mercantil y civil. en derecho público tenemos derecho penal, derecho administrativo, derecho fiscal, derecho internacional y entre otros, en derecho público. Son derecho constitucional. O sea, en el derecho público, para que te lo aprendas muy bien, es cuando el Estado tiene que ver en esas normas. Y si te das cuenta, el derecho constitucional tiene que estar el Estado. El derecho administrativo son todo el Estado que te va a administrar y te va a regular tus negocios, Sí. los permisos. El derecho fiscal, los impuestos. El derecho internacional, pues la relación del Estado mexicano con los otros estados extranjeros, etcétera. Bueno, derecho privado, más tenemos dos: derecho público, derecho Mercantil. mercantil y derecho, no, sí, derecho mercantil y derecho civil, ¿ok? Sí. Sí. Y en derecho social tenemos tres: derecho laboral, derecho agrario y derecho a la seguridad social. Uh-huh. Sí. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Nuestra materia dónde está ubicada, Oscar? En social ahorita. En social. Entonces, Sí. si te fijas, descartamos las otras dos, y dentro de esta descartamos el agrario y el seguridad social, y nos quedamos con el laboral. Y es una gama inmensa de lo que es el derecho, cómo se desprende y se hace muy amplio. Pero el derecho es uno. El derecho es uno,
y está basado en la equidad, en la justicia y sobre todo en los valores éticos, en la honradez, por ejemplo, ¿verdad? Y en el respeto. Entonces ahí debe de prevalecer. Y bueno, lo que yo estoy explicando en el derecho laboral, precisamente es la relación que hay entre estas dos partes, las prestaciones, y las prestaciones que consta, pues aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, eh, descansos, etcétera, etcétera. Entonces, debe de regularse para que haya una buena relación entre el trabajador y el patrón, ¿sí? ¿Y qué más hay? Bueno, pues hay dos tipos de contratos, el contrato individual del trabajo y el contrato colectivo de trabajo. En este caso, nuestra materia es individual, es derecho individual del trabajo. Entonces, aquí estamos viendo sobre el trabajador individual con el patrón. No hablamos de contratos colectivos, eso ya es materia de otra situación. Pero bueno, a grandes rasgos eso viene siendo el derecho y el derecho laboral, que es de lo que trata. De las actividades, ya ahorita para terminar esta intervención, Oscar, de las actividades que has hecho, ¿qué es lo que te ha llamado la atención o qué actividades sí te ha llamado la atención? A ver, déjenme acordarme, aquí tengo los apuntes. Porque sí, sí he hecho apuntes de las actividades. Cuando me llama algo la atención, luego lo apunto. Los descansos. En la cuestión de las utilidades dentro de las prestaciones, Sí, eh, hablando, yo tenía una página de derecho laboral. No sé si la conoce, la página se llama Despido Injustificado. Pone muchos datos muy... despido injustificado, sí. Sí, es el nombre de la página. Y habían comentado algo de que cuando no se cuando no se hacía la repartición de utilidades, se hacía parte a una evasión fiscal. Creo que de eso no se tocó el tema, pero es correcto eso. A ver, esa parte no la he visto, pero si me lo dices mejor, o sea, más. ¿A qué te refieres? ¿De las utilidades? ¿Hay una evasión fiscal en las No, utilidades? en la omisión de la repartición, cuando no las das. Ah, ya. Hay una omisión. Sí, hay una evasión. ¿Sabes por qué? Porque te estás quedando con un ingreso libre de impuestos. En un momento dado, el reparto de utilidades le toca a la empresa hacer el reparto a sus trabajadores y eso lo reporta a Hacienda. Y Hacienda, pues en un momento dado, no va a tener en la ley te habla de un porcentaje o a veces no hay porcentaje de pago de impuestos. En pocas palabras, la mayoría de este tipo de actividades de utilidades no están grabadas, se llaman grabadas, Sí, ¿sí? sí, Entonces, lo que tiene las utilidades que obtuvo el empresario, se supone que ya en términos generales pagó unos impuestos, pero en cuestión de utilidades, al momento de entregárselos a los trabajadores, pues hay un impuesto que les llegan a cobrar, pero muy mínimo, precisamente porque van dirigidos a los trabajadores. Cuando el de patrón se queda con las utilidades, está en un momento dado evitando el pago de impuestos. No sé si es a lo que tú me estás preguntando. sí, ya queda. Era una duda que tenía yo aquí que apunté porque traía ese dato yo en mi mente dando vueltas y me encontré con lo de las utilidades, los porcentajes, pero sí está correcto. Sí, porque las utilidades son libres de impuestos y el trabajador no paga por esas utilidades que recibe. Paga los impuestos que están grabados de acuerdo a su salario. O sea, en el salario le dan una cantidad de dinero y le descuentan, que es la cantidad bruta, se llaman. Le quitan el impuesto sobre la renta, le quitan sobre el gasto médico, pues todo lo que le tengan que quitar por Sí, ley. sí, sí.
Entonces ya le queda un neto, y eso sí, pero en las utilidades está libre de impuestos. No paga un solo impuesto por las utilidades. Entonces, al momento que el patrón no le da eso al trabajador y se lo queda, pues está quedando con una cantidad de dinero libre completamente sin pagar impuestos. Y es ilegal. Sí, desde luego. Hay una manera de ampararse de las empresas que es el declararse en bancarrota. ¿Es correcto? Por parte de la empresa. Sí, por parte de la empresa. Eh, ¿Por qué motivo, Oscar? Porque, por ejemplo, yo estuve trabajando en una empresa de transportes marítimos. Aquí yo estoy en puerto. ¿Y qué onda? ¿No va a haber utilidades? No, porque la empresa se declaró en quiebra. Bueno, te voy a explicar algo para que sepas y que no te aten de verles la cara. Sí, sí, sí. Si es que se declara, para empezar, a lo mejor fue una expresión, pero para empezar, una empresa no se puede declarar a sí misma que se fue en quiebra, ¿eh? No puede, porque la ley, hay una ley, antes se llamaba la ley de quiebras y suspensión de pagos. Ahora ya no se llama así, se llama ley de concursos mercantiles. Pero ambas leyes, no importa cuál de las dos, pero la que te dice, a ver, empresa, ¿te quieres declarar en quiebra? Sí, me quiero declarar en quiebra. Ok, entonces, ¿qué hace el Estado? A través de un juez civil, se levanta la petición de quiebra, la empresa todavía no está en quiebra, todavía no, y el juez lo que hace es mandar a una persona llamada síndico que va a evaluar administrativamente, contablemente a toda la empresa. Es una persona que sale del juzgado. Facultada. Representando al juez. Nada de que yo me declaro en quiebra y no te va a pagar a los proveedores, no es así. Ya el síndico, ya una vez que hace todo, echa para afuera a todos, ¿eh? Ya después de que él entra, nadie puede entrar a la empresa, ni los dueños. Entra y después de un plazo, hace su dictamen el síndico. Y el síndico le dice al juez, ¿qué crees? Esta empresa no está en quiebra, ¿eh? Esta empresa sigue así que no la declaras en quiebra. ¿Qué pasa con eso? Va a obligar a los patrones a que pague todo lo que tengan que pagar. Pero si es el caso que dice el síndico, señor juez, la verdad sí, esta empresa tiene problemas financieros, no tiene ventas, no tiene nada, ya tiene, y aquí están los libros contables y todo, esta empresa sí está al borde del, entonces hay que declararla. ¿Y cuál es el beneficio? Que se declare en suspensión de pagos, no en quiebra, ya no se llama así, porque la ley de concursos mercantiles es federal, es para toda la República. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se suspenden los pagos, el juez emite una orden y entonces se le va a suspender los pagos a los proveedores, a los trabajadores y al fisco. Pero ojo, y ahí te va, Oscar, para que no te den a tole con el dedo. La ley te dice, si no mal recuerdo, me puedo equivocar, por el artículo 45, 145 por ahí de la ley, te dice cuáles son las personas que en primer lugar tienen derecho a recibir, una vez que la empresa se empieza a vender, a recibir el dinero, a que les sean pagados. El primer término, bueno, tenemos a la hacienda pública y a los trabajadores. Son los primeros términos. Entonces, empiezan a vender la empresa por partes y el dinero que empieza a entrar se le empieza a dar a los trabajadores. Y los trabajadores se les va a dar el que llegó primero, el que tiene más antigüedad, va a ser el primero que le van a pagar. Y así se van para todos. Y también tienen que pagar parte al fisco. Y de ahí vienen los proveedores. Que el proveedor diga, no, pues si me debe tanto dinero, si yo le dejé una mercancía de 1,000,000 de pesos y como a lo mejor no voy a alcanzar, lo siento, primero se les va a pagar a los trabajadores. Así es como lo establece la ley, la norma. Se les paga a los trabajadores, se les paga a Hacienda y luego se le va pagando a los proveedores, también en primero en tiempo, primero en derecho. Quien haya llegado primero en los contratos y todo, se les va a ir pagando y se van formando en la fila. ¿Sí? Okay. Entonces, si a ti te dijeron eso en primer lugar, nada de que me declaré en quiebra, no, a ver, enséñame un documento en donde el juez te está declarando en quiebra.
Porque si no es así, o no te quieren decir, o no te quieren dar la información, te vas a conciliación y arbitraje, o contratas ahí un abogado que le sepa la cuestión de laboral, y me canso si no le sacas el dinero a la empresa. Y al árbitro, que es el de la conciliación, sí le tiene que decir si está en quiebra o no, y si está en quiebra tiene que demostrarlo con documentos judiciales, no porque lo diga él. ¿Sí me explicó? Sí, 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 desde luego, desde luego. Sí. Entonces, Entonces es todo un proceso declararse en quiebra, ¿no? Y además es de todo que un pues proceso, porque tú puedes tener un negocio y no te va muy bien, pero no quieres perder tu dinero. Entonces, lo más fácil es decir, me declaro en quiebra y ya no le pago a nadie. Pues no es lo que tú digas. Tienes que no, declarar en quiebra, lo tienes que hacer ante un juez. Y el juez claro, lo tiene que hacer, no que lo digas tú, lo dice el juez. O sea, no es claro. fácil. ¿Estamos? Sí, 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 de acuerdo en eso. Ok, Ok. Pues ya se nos fue la hora, Oscar. ok. Este, pues ahora sí que yo no sé si hay otro profesor, que no creo que haya, pero de todas maneras, para no abusar de la hora y todo, pero no sé si tengas alguna duda ya para terminar, alguna ¿Alguno, otra. alguna de las actividades, no recuerdo cuál, venía lo de acerca de los sindicatos? Me queda una duda ¿Qué en duda ese tienes aspecto. de los sindicatos? El sindicato está, entiendo que la ley lo toma en cuenta, ¿no? Pero ¿qué tan sustentadas están sus decisiones? Porque aquí, por ejemplo, en Sonora existen sindicatos que han tenido problemas muy grandes por decisiones muy grandes que han tenido. Aquí hay empresas donde casi mandan los sindicatos. Y el sindicato te manda y te pone a este. O sea, una empresa no puede decir, espérate, sindicato, no me gusta esto que estás haciendo, no me gusta la gente que me mandas, hazte para allá. Porque hay unas empresas aquí que sí le tienen como que miedo respecto al sindicato. Sí, mira, los sindicatos son organismos sociales que están autorizados por la ley. De hecho, cada empresa debe tener un sindicato. Y ¿has oído la frase sindicato? Ah, es un sindicato, un elefante blanco. ¿Has oído esa frase alguna Sí, creo vez? que sí, alguna Bueno, vez. ¿a qué se refiere con eso? Lo que pasa es que si tú tienes una empresa con trabajadores y tú estás trabajando muy bien con tus trabajadores y te entiendes perfectamente con ellos, pues no tienes necesidad de un sindicato, pero la ley exige que haya un sindicato. Tú corres el Oh, riesgo ok. como empresario que llegue un sindicato ya registrado, indague en tu empresa y le pregunta a un trabajador, oye, este, ¿tienes sindicato? No, pues no, pero nos llevamos muy bien con el patrón. Entonces ese sindicato va a decir, ok, perfecto. Va a instancias legales y dice, esa empresa no tiene sindicato y me apunto yo para ser sindicato de sus trabajadores y chin, te lo implantan. A fuerzas, A fuerza, sí, quieras o no. Bueno, pues ahí está exacto. Pero tienes una salida, por eso el elefante blanco. Por eso le dicen, lo que tienes que hacer es adelantarte antes de que llegue alguien de fuera y te impongan un sindicato. Aunque tus trabajadores no quieran estar contigo, pues ya se fregan. Antes que eso, tú puedes decir, a ver, vamos a crear un sindicato. Tú lo creas con tus trabajadores. Tú lo creas y de tus trabajadores nombras a un representante o traes a otro como tú quieras, o traes a un grupo como tú quieres y dices, ese va a ser su sindicato, se va a llamar tal. Lo tienes que ir a registrar para que valga ante la autoridad. Vas y lo registras ante las autoridades laborales. Mira, pues yo soy un sindicato de la empresa de Oscar Alberto, tal, y cumple todos los requisitos que dice la ley para ser un sindicato. Lo cumples, es como un partido político, el que quiere hacer un partido cumple todos sus requisitos y luego le dan el registro. Igual, tú haces tu sindicato, ya te lo autorizan, ya la hiciste, ya la tienes, aunque lo tengas como parapeto, que no, nada más lo tienes ahí como para que, pues que no digan que no tengas sindicato. Para cuando claro. lleguen los de afuera y pregunten, oye, ¿tienes sindicato? Sí, sí, ahí están. Y aunque sea de elefante blanco y que no sirva para nada y no lo funciones, ya no se pueden meter porque ya tienes sindicato. Ok. Es una forma que tú te adelantas a ellos.
y ya estando el sindicato adentro, tiene poder de decisión, un sindicato Sí. externo, por decirlo. No, ya estando, yo si tú tienes un sindicato propio y todo, por decirlo así, ya otro sindicato no puede meterse a sustituir el que tienes. Pero si tú no tuvieras y viene y se mete, sí, son decisiones de ellos y empiezan a hacer política, te empiezan a jalar a los trabajadores, empiezan a hacer divisiones y grupitos y te fastidian la vida como Sí, patrón. sí, claro, sí, sí, sí. O Uh -huh. sea, aquí me tocó tener de cierta manera a mi encargo algunos trabajadores sindicalizados. Estaban los sindicalizados y los de confianza, ¿no? Y los sindicalizados, uy, no, muy empoderados, llegaron hasta al trabajo hasta, estamos hablando de un recinto federal, ¿eh? Porque es una empresa de transportes marítimos aquí en portuarios. Y, y los trabajadores, los sindicalizados, hasta drogas llegaron a ingresar al recinto. Sí, es ilegal, pero lo hacían, no, no estoy justificando, está mal hecho, pero como se sienten empoderados, como lo Sí, dices tú, y respaldados, no es fácil que los corran, porque los representa un grupo social, un sindicato que los está defendiendo y como ese sindicato tiene validez jurídico, entonces no es fácil que te metas con ese organismo. no, no. Entonces, pues te la tienes que soplar, ni modo, ahí, y tienes que lidiar. Entonces viene siendo como un cáncer, yo le llamo, Sí, sí, cuando no está bien hecho y nada más quieren sus beneficios, porque también son plazas y que te van defendiendo, te quieren correr porque si el trabajador no funciona, no nada más si te quieren correr, el sindicato va a impedir que lo hagas. ¿Por qué? Porque no, ¿por qué lo vas a correr? Más te cambio de lugar, pero a él no lo corres y le sigues pagando. ¿Sí? Entonces, los sindicatos supuestamente lo hicieron al principio para proteger al trabajador, pero se ha distorsionado todo eso. Y es que sucede que muy al principio de la era del capitalismo y del marxismo y todo, la época de Marx, y desde allá viene, sobre todo esto, la explotación del patrón con el trabajador, del hombre por el hombre, decían. Entonces eso fue trasladado hasta el siglo XX y, y realmente sí, el patrón explotaba al trabajador, pero sin piedad. Entonces, o sea, vamos, a veces al hombre le das tantito la mano y se toma el pie, y no nada más hablo del patrón, también hay trabajadores fraudulentos que entran en la empresa para nada más saber qué le sacan. O sea, hay de sí, ambos, claro. ¿sí? Entonces, pero en su momento los sindicatos existieron porque en su momento los patrones sí llegaron a abusar mucho de esta situación y los hacían trabajar mucho, luego no les pagaban, los explotaban y llegó un momento en que pues tuvieron que meter ese organismo y ahorita pues ahí se llegó para quedarse, como dice la canción. Sí, Entonces, vamos, pues, es un cáncer que ahorita ya se ha vuelto una carga, pero no te puedes deshacer de ellos por el momento. No, y trata de hacerte de ellos y es un grupo de gente, de trabajadores a nivel nacional, que pues, te va a ser un poquito imposible deshacerte ya de los sindicatos. Lo que puedes hacer es lo que yo te digo, si creas una empresa, pues créate también tu propio sindicato y ahí te vas defendiendo. Y un buen abogado laboral para que pues, te vaya paliando todas esas situaciones, no hay ningún problema. ¿Mm? ok, muy bien. Eso era la duda que tenía. No, pues estoy para servirte, Oscar, y pues ahí seguimos en plataforma. Y cualquier duda que tengas, pues ahí me lo vas a saber ya ves que ahí están las cartitas, ahí como chat, ahí puedes escribirme. Si requieres de que te puedo dar también mi WhatsApp si tú gustas, y también puedes mandarme mensajes al WhatsApp. Si lo quieres anotar, adelante. Sí, Es el 442-376-5421. Y te recuerdo mi nombre, soy el maestro Alberto Córdoba Galarza. ¿cómo es su apellido? ¿Con V o con B? Córdoba con B de bueno, B Ah, larga. ok. Porque Córdoba con B. en la plataforma me lo puso con V. Sí, y en el correo electrónico así me quedaron como a Córdoba con V. Pero bueno, sé que no pasa nada,
no es tan... Hay quienes me lo ponen, por eso siempre que digo mi apellido, siempre, siempre, sin que me lo pregunten, ahorita tú me lo preguntaste, pero digo Córdoba, Córdoba con B grande, por favor. Sí, Sí. porque se escribe de las dos y en la plataforma acá, en mi correo sí está con V, Sí, sí, pero sí. no pasa nada, pero sí yo te digo que es con B larga, Pero, B de bueno, B ok, labial. muy bien. Ok, Muy bien. ahí pues este es mi teléfono, nada más que cuando vayas a mandar un mensaje, me vayas a hablar, manda un mensaje antes, dime quién eres tú, y porque a veces que luego pues, te llegan números desconocidos y luego uno No, no contesta, las porque diferentes. es spam y Sí. son promociones que te No, ofrecen no. a cada rato y que te cambies de compañía y entonces, bueno, eso ya lo pones en spam y ya nada más cuando cuesta el número te dijeron y el mismo teléfono te lo bloqueó, ¿no? Pero cuando ya Ok. es nuevo dices, ¿quién será? Pero bueno, cualquier cosa, mándame mensaje o que me vas a llamar y yo con mucho gusto ya te registro y te Ok. contesto, Muy bien, ¿vale? muchas gracias. Muchas Pues gracias, de Luis. nada, Oscar, que estés muy bien y me da muchísimo gusto, estoy a la orden, ¿vale? Muchas gracias. Que tenga buenas noches. Igualmente, bye. Bye.